Buenos días, chicos. Vamos a hablar el día de hoy acerca de las fuerzas concentradas y distribuidas. ¿Qué cosa representa una fuerza concentrada o una fuerza distribuida? Yo sé que en algún momento hemos escuchado esas palabritas, pero nos habremos puesto a pensar cuál es la diferencia entre ambas, o si serán lo mismo. Bueno, déjame decirte de antemano que no son lo mismo. Vamos a definir entonces cada una de las cuales, como te había dicho. A ver. En primer lugar, hablaremos nosotros acerca de las famosas fuerzas, ojo, fuerzas concentradas. Profe, ¿qué cosa es una fuerza concentrada? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos nosotros de fuerzas concentradas? Simplemente decimos nosotros que son fuerzas que se van a aplicar en un solo punto, en un determinado punto del cuerpo. Por eso que estas fuerzas se van a denominar fuerzas ideales, porque realmente no existen, pero nos sirve bastante para el cálculo matemático. Entonces, simplemente lo que vamos a decir, ¿no? Diremos entonces que son fuerzas ideales que se van a suponer que van a actuar en un punto determinado. Muy bien. Así es entonces como nosotros estamos conceptualizando a este tipo de fuerzas que estás viendo acá. Bueno, por ejemplo, ¿no? Observamos nosotros acá un cuerpo en forma de placa, por ejemplo, en la cual la fuerza R está actuando en el punto X, C, punto y coma, Y. Bueno, pero tal y como vemos, esta fuerza solamente se aplica en un punto. Por eso diremos que es una fuerza ideal. En otro caso, por ejemplo, podemos tener nosotros una barra en la cual se dice que el peso actúa en este punto, ¿no? Claro. Entonces estamos viendo de que a esta de acá es una fuerza concentrada porque solamente actúa en ese punto. Y ahora veamos qué cosa representaría para nosotros una fuerza llamada o conocida como fuerza distribuida. Profe, ¿qué cosa es una fuerza distribuida? Me dirás tú, ¿no? Ya, bueno. Vamos a ver esto acá entonces. Una fuerza distribuida es aquella fuerza, como su mismo nombre lo dice, que se distribuye en toda la superficie del cuerpo, por si acaso. Ya, profesor. Entonces decimos, son fuerzas se distribuyen o que actúan, ojo, que actúan en toda la superficie o en el caso más extremo a lo largo de una recta. Así es. Muy bien. Entonces, así es como nosotros vamos a denominar a este tipo de fuerza que se va a distribuir, que se va a concentrar, bueno, no concentrar, sino distribuir, ¿no? Como por ejemplo en este caso, tal y como vemos acá, ¿no? Observaremos, por ejemplo, que alrededor de la barra, como habíamos demostrado en el caso anterior, por ejemplo, que el peso podría
ser distribuido en un solo punto, ¿no? O que una fuerza se distribuya en un solo punto. Pero déjame decirte que eso es incorrecto. La fuerza siempre se va a distribuir en todos los puntos, o sea, va a actuar en toda la superficie a lo largo del cuerpo. O puede ser solamente en una parte, dependiendo obviamente de la concentración de masa que está presente. Si es una superficie plana, así como estamos observando, entonces vamos a ver que en cada punto siempre va a encajar una fuerza. Entonces, esta fuerza se le conoce como fuerza distribuida. Se ha comprobado matemáticamente y existe una ley matemática que representa la distribución de fuerzas y se puede calcular la distribución de fuerzas. Una fuerza real no es una fuerza concentrada, sino es una fuerza distribuida. ¿Por qué, profesor? Porque si nosotros colocamos un peso sobre una superficie, entonces el peso no va a actuar en un punto, sino actuará en todos los puntos de la superficie. ¿Te das cuenta? O sea, cada partecita de la superficie estará en contacto con el cuerpo. Ahora, nosotros lo que podemos hacer es armar un modelo matemático y reemplazar toda esta fuerza distribuida y representarlo matemáticamente como una fuerza concentrada. Eso sí podríamos hacer. O sea, transformar nuevamente, te digo, una fuerza distribuida en una fuerza concentrada. O sea, hacer que, por ejemplo, estas fuerzas que tú estás viendo acá, todas esas fuerzas, se reemplacen por una sola y actuada en un solo punto. Claro que sí. Entonces, esta fuerza que tú estás viendo sería una fuerza concentrada, aunque realmente la fuerza es distribuida. Pero nosotros, para poder trabajar mejor, simplemente lo que vamos a hacer es arreglar este modelo y decir: profesor, la fuerza está actuando en un solo punto. Y ese punto donde actúa generalmente se considera el centro de gravedad. Claro, para el caso del peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como se debe trabajar. Y así vamos a resolver algunos problemas matemáticos, en los cuales te vas a dar cuenta que tiene que ver bastante la longitud del cuerpo o la superficie del cuerpo y la forma de distribución con respecto a la masa que esté presente, ¿ya? Vamos a ver entonces a continuación, ¿ya? No te pierdas, por favor, porque está bastante interesante este tema. Entonces, nos dice: hallar la fuerza equivalente en la distribución de fuerzas en cada uno de los casos. Profesor, ¿cómo es eso? Claro, mira, por ejemplo, acá tienes un objeto el cual tiene 3 metros de longitud, ¿no? Vamos a ponerle por si acaso su unidad, para que no haya problema, y se distribuye en forma homogénea una fuerza a lo largo, y nos dice que es 20 kilonewton por metro la distribución de cada una de ellas, en forma homogénea, formando lógicamente un rectángulo. Ahora, profesor, acá también me están pidiendo la distribución de fuerzas. Alrededor de una longitud de 5 metros, nos están pidiendo calcular la fuerza equivalente. Obviamente, en este caso, la fuerza valdría 10 kilonewton por metro cuadrado en la distribución más extrema, tal y como estás observando. Muy bien, vamos a calcular en cada uno de ellos. A ver, el cálculo de la fuerza equivalente, o mejor dicho, en este caso la fuerza concentrada, que es una transformación a partir de la fuerza distribuida, porque estas son fuerzas distribuidas, fuerzas, como te había recalcado, que existen realmente en la naturaleza, porque todas las fuerzas en la naturaleza son fuerzas distribuidas. Entonces nosotros tenemos que tomarnos la molestia de hacer este caso. A ver, vamos a ver entonces. Primer caso. Veremos nosotros de que la fuerza que va a actuar sobre este cuerpo sería simplemente una fuerza que se va a dirigir y va a estar en el punto medio del objeto. Entonces, veremos nosotros de que la fuerza equivalente en este caso, al cual le vamos a llamar F, sería igual simplemente a el área determinada por la distribución con respecto a la longitud. Siempre será así, por si acaso. Profe, y si la figura no fuese regular, porque acá me está dando un rectángulo, un triángulo, ¿puede ser un trapecio? También puede ser un trapecio. ¿Y cómo se haría? De repente me preguntas. ¿Sabes calcular el área de un trapecio? Así se hace, nada más. Profe, y si no tiene una forma definida,
entonces haces el uso de integrales, porque las integrales nos ayudan a calcular áreas. Ah, ya, muy bien. A ver, entonces diremos, en el primer caso sería el área del rectángulo, que es base por altura. O sea, F será igual a Q por L. Profe, ¿quién es Q? Obviamente la distribución, que es 20 kilonewton por metro, por la longitud, que vale 3 metros. Muy bien. Inmediatamente se me va y te queda que la fuerza concentrada es igual a 60 kilonewton. Muy bien, entonces la fuerza equivalente a esta distribución, también conocida como fuerza concentrada, será 60 kilonewton. ¿Te diste cuenta? Entonces así es como se va a calcular este detalle, así es como se va a determinar esto. Vamos a ver entonces el segundo caso en este detalle, en el cual nos están pidiendo calcular la fuerza equivalente. Bueno, la distribución es triangular, eso quiere decir que la fuerza se aproxima más a la mayor concentración. Como la concentración está para la izquierda, entonces la fuerza equivalente, la fuerza concentrada, se va a aproximar más hacia la izquierda, tal y como lo puedes observar en ese caso. Entonces, como ya te había dicho, en este segundo caso, bueno, profe, ¿cómo sería el valor de la fuerza equivalente? Simplemente sería el área de la región triangular, claro que sí. O sea, Q por L sobre 2. Así de fácil y sencillo como lo puedes observar. Claro que sí. Profe, entonces, en este caso, ¿cómo sería? Claro, Q, ¿cuánto vale? Ah, ya, me dice 10 kilonewton por metro. Ah, ya, perfecto. 10 kilonewton por metro. A ver. Multiplicado por la longitud, que valdría 5 metros. Muy bien. Y eso se divide entre 2. Claro que sí. Inmediatamente se me van las unidades. Mira, se me va. ¿Qué más, profesor? ¿Algo más que se me vaya? Claro que sí, se te va el patazo que está acá. Y acá te queda sin comentarios. Y luego 5 y 5, F valdría 25. 5 kilonewton. Está bien, así es. Esa sería entonces la forma de obtener esos resultados. ¿Te diste cuenta, sí o no? Así es como se calcula una fuerza equivalente, así es como se calcula la fuerza concentrada en un determinado punto, por si acaso. No te vayas a confundir, porque así es como se debe hacer siempre. Cada vez que tengas algún problema, no lo olvides. Uno más, uno más, uno menos, uno más. Veamos un hito más. A ver, dice, vamos a determinar ahora en este tercer caso también la fuerza equivalente, la fuerza concentrada en ese caso. Vemos nosotros que se trata, por ejemplo, de una viga, la cual está dividida en dos partes, 3 metros y 1 metro, por si acaso. Ah, ya, profe, fácil. Y la fuerza, obviamente, aplicada es en forma irregular, o sea, tenemos acá, en una parte se concentra linealmente 10 kilonewton por metro y en la otra parte 20 kilonewton por metro. De acuerdo a ese caso, entonces lo que haremos nosotros es calcular la fuerza equivalente. Recuerda que la fuerza equivalente aproximadamente se ubicará en la parte más concentrada, ¿no? O sea, más o menos por aquí estaría la fuerza equivalente. Claro que sí. Esta fuerza equivalente, tal y como lo estás observando, sería esa. Y como ya lo sabemos, la fuerza equivalente representa el área bajo la gráfica. ¿Cómo es eso, profe? O sea, el área de este rectángulo más el área de este otro rectángulo. Ah, o sea, sería, por ejemplo, Q1 por L1 más Q2 por L2. Claro, porque el área de un rectángulo es base por altura. Y acá también base por altura. Ah, ya. O sea, sería Q1 vale 10 kilonewton por metro. Por L1, que vale 1 metro. Más Q2, que vale 20 kilonewton por metro.
por, en este caso, esta distancia que vale 3 metros. Perfecto, perfecto, perfectísimo. Ahora se me va. Y luego quedaré yo que F vale 10 por 1, 10 kilonewton, más 20 por 3, 60 kilonewton. O sea, en otras palabras, la fuerza equivalente a la concentración, ¿cuánto es, profe? Área. La fuerza equivalente valdría 0 kilonewton, tal y como lo estás observando. Qué facilísimo que es eso. ¿Te diste cuenta? Recontra facilísimo. Entonces esta concentración se redujo a lo que tú estás observando ahí. Qué recontra sencillo que estuvo esto. Así de este problemita está recontra interesante. Veamos este cuarto caso en el cual vemos nosotros distribuciones. Claro que sí, una distribución rectangular, por acá una distribución trapezoidal y una distribución triangular, tal y como la vemos. Pero ¿sabes cuál es lo más bonito de este caso? Que hay distribuciones en sentidos contrarios. ¿Cómo es eso, profe? Lo más lógico que puedas creer. Se van a tener que restar, caballero. Ah, ya, o sea que las que van en sentidos contrarios se van a restar con las que están acá. Por supuesto, por supuesto. A ver, más o menos nos orientamos hacia donde hubiera mayor distribución y podría ser que esté más o menos por acá. Entonces, si nosotros consideramos eso, diremos entonces, profe, esta sería la fuerza concentrada a través de toda la distribución de fuerzas. Por supuesto, ¿no? La fuerza equivalente. Esta acá vendría así. Profe, ¿cómo se calcularía? Bueno, como la suma de las totales. Pero como esta área tiene una distribución en sentido contrario, se va a tener que restar. Ah, ya, o sea, las que van en el mismo sentido se suman, claro que sí. Y las que van en sentido contrario, profe, se restan, papi, se restan, claro que sí. Entonces diremos, profe, ¿cómo es eso? A ver, la fuerza equivalente será igual. Primero tenemos la distribución, en ese caso rectangular, que sería Q1 por L1. Luego ahora tendremos una distribución, pero en forma de trapecio y está en sentido contrario. Sería entonces menos, en este caso, el área de un trapecio, que es igual base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Ah, ya, o sea, Q1 más, en este caso Q2, que vendría a ser, claro que sí, sobre 2 multiplicado por la altura, que es la longitud, que sería L2. ¿Ya? Le voy a poner L2 a este de acá. Más, y ahora el área del triángulo, claro que sí, profe, pero esto vale también Q1, dice, ya ponle, pues no te preocupes. Sería Q1 por, en este caso ya la longitud es otra, vale 2, ¿no? Ah, ya. L3, vamos a ponerle, para no confundir con los otros L. Perfecto. Reemplazando entonces los valores, reemplázalo por favor. Q1, ¿cuánto vale? Vale 50 kilonewton por metro. Ah, ya. 50 kilonewton por metro. Claro que sí. Multiplicado por la longitud L1, que es 2 metros. Menos, ahora sumamos estos dos. ¿Quién, profe? Q1 más Q2, o sea, 50 más 80. Ah, ya, perfecto. O sea, sería 130 kilonewton por metro. Ah, ya, y esto no te olvides que es entre 2. Multiplicado por la altura, que sería 3 metros. Más Q1, que vendría a ser 50 kilonewton por metro. Por L3, que vale 2 metros. 2 metros. Perfecto. Inmediatamente acá, metro con metro se te van. Igual acá también metro con metro y metro con metro. Entonces, tendrías tú, mira, observa lo siguiente.
F va a ser igual a 50 por 2, 100 kilonewton menos, a ver, acá sería 130 entre 2 multiplicado por 3. ¿Cuánto vendría a ser eso? A ver, 130 entre 2 es 65. 65 multiplicado por 3. A ver, haz un esfuerzo sobrehumano sobre eso. Yo sé que tú lo vas a poder hacer fácilmente. 195. Muy bien. Muy bien, muy bien. Así se ha hecho. 195 kilonewton. Perfecto. Y ahora, más 50 por 2 sale 100 kilonewton. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo con eso hasta el momento? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, profe, F ¿cuánto valdría? 100 más 100, 200. Ah, ya, menos 195. Ah, ya. Sale 5 kilonewton. Uy, qué bonito. Esta sería la RPPA. O sea, quiere decir que no era tan grande, era chiquitito. Chiquitito nomás. Sí, más chiquito todavía que lo que estaban pasando. Un peticito era así, chiquitito. ¿Te das cuenta? Claro, más chiquito que los que están ahí, ¿no? Así es. Entonces ya sabes cómo se puede determinar. A ver, por ahí voy a decirte una información adicional porque es mi obligación hacerlo. Si es que este valor nos hubiera salido negativo, porque mira, está con un más y con un menos, o sea, pudo haber salido negativo. Profe, ¿qué pasaba si me hubiera salido negativo? Quiere decir que el sentido que escogiste era erróneo, debiste haber escogido el sentido contrario. O sea que la fuerza se debió haber distribuido hacia arriba. Eso quiere decir. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Si hubieras escogido entonces este sentido y negativo, obviamente el sentido equivalente es el contrario, porque recuerda que la fuerza es una magnitud vectorial y la fuerza no solamente tiene cantidad, sino también tiene dirección y sentido, o sea, es un vector, por si acaso. Entonces, muy